A ver, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Y qué pasa después? Las grandes preguntas. Sí, las que nos asaltan de madrugada. Y aunque parezcan las de siempre, la perspectiva que vamos a analizar hoy propone una forma de mirarlas que es, bueno, bastante radical, muy alejada de lo que solemos escuchar. Totalmente. Hoy nos vamos a sumergir en La tradición oculta del arma, de Patrick Harpur, un autor británico que se mueve en un terreno muy particular. ¿A medio camino entre qué? ¿Filosofía? Entre filosofía, la psicología de Jung y el estudio del folclore. Una mezcla curiosa. Suena un viaje fascinante. Harpur nos propone un recorrido por toda la cultura occidental, mitos griegos, alquimia, poesía romántica. Sí, todo para intentar recuperar una forma de ver el mundo que, según él, hemos perdido por completo. Una visión del alma. Exacto. Y creo que es importante aclarar algo desde el principio, ¿no? La misión aquí no es presentar un nuevo dogma o un sistema de creencias cerrado. Para nada. De hecho, es todo lo contrario. Harpur habla de cultivar una visión imaginativa. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues es una invitación a desafiar nuestra obsesión por los hechos literales, por el esto es verdad o es mentira. Nos pide empezar a leer el universo de otra forma. Como si fuera un gran poema. Justo, un poema lleno de significados en múltiples niveles. O sea que no es anticiencia ni antirreligión. En absoluto. Lo que busca es mirar a través de ellas, disolver esas ideologías tan rígidas que a veces construyen y recuperar una percepción más profunda, más simbólica de la realidad. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. La premisa de Harpur es muy potente. Esa sensación tan moderna, de vacío, de falta de propósito. No es un accidente. No, él sostiene que existe una tradición secreta, una corriente de pensamiento que ha fluido de forma subterránea por nuestra cultura. Y te tiende a salir a la superficie justo en épocas de crisis. Como la que vivimos ahora, por ejemplo. Es un hilo conductor que conecta a gente que a primera vista no tienen nada que ver. ¿Como quiénes? Pues mira, los neoplatónicos del mundo antiguo, los alquimistas del Renacimiento, los poetas románticos como Blake o Coleridge, y ya en el siglo XX, Carl Jung. ahí está, Carl Jung y otros psicólogos profundos. Espera, es que mencionas alquimistas y a psicólogos en la misma frase. Parecen mundos completamente opuestos. ¿Qué es lo que los une? Esa es la clave. No es tanto lo que hacían, sino cómo veían el mundo. Entiendo. Todos compartían la idea de que la realidad material es un símbolo de una realidad más profunda. El alquimista no creía estar solo mezclando metales, creía que participaba en un proceso del alma del mundo. Y el poeta romántico no veía solo un paisaje. Veía un estado de ánimo, una manifestación divina. Es una forma de leer la realidad que hemos olvidado. Y Harpur insiste en que no es un camino fácil. Dice que su dificultad no es académica, no es de estudiar mucho. No, es que es sutil y esquiva, porque no pide un esfuerzo de la voluntad. Pide un cambio de percepción. Exacto. Pide que soltemos nuestras certezas, que abandonemos esa necesidad de tener una única respuesta definitiva para todo. Es incómodo, claro, porque nuestra cultura se basa justo en lo contrario. Y aquí es donde entra la pieza central de todo su argumento. La imaginación, con mayúscula. Sí, y es fundamental la aclaración. No se refiere a la fantasía, a inventarse cosas, que es como solemos entenderla. Entonces, ¿qué es? Para esta tradición, la imaginación es la realidad fundamental. Harpur recupera una idea del poeta Coleridge, que es una pasada. A ver. La imaginación primigenia es una repetición en nuestra mente finita del acto eterno de la creación. Uf, eso es muy potente. O sea que cuando imaginamos de verdad no estamos inventando algo de la nada. Estamos participando en el mismo proceso creador del universo. Es una idea que da vértigo. No es algo que nosotros hacemos, sino que es algo que sucede a través de nosotros. Exactamente. Y esto nos lleva directamente a un concepto del poeta William Blake, la doble visión. La doble visión. Suena muy poético, pero ¿cómo funciona en la práctica? Si miro un árbol, ¿qué significa mirar a través de él? No se trata de alucinar y verle una cara al árbol, es más bien reconocer su carácter. Vale. Puedes ver su especie, su altura, esa es la visión literal, la científica, pero también puedes percibir su soledad en medio del campo, la fuerza con la que se aferra a la tierra. La historia que parece contar. Justo. Es percibir la cualidad, la emoción, el arquetipo que se manifiesta a través de la cosa física. Claro, pero nuestra cultura nos diría que eso es solo una proyección mía, que es subjetivo y no es real.
Exacto. Para esta tradición, esa cualidad es tan real como la madera del árbol. El problema es que vivimos atrapados en la tiranía del hecho o ficción. ¿O es un dato empírico o es una fantasía sin valor? Y en esa dicotomía hemos perdido la capacidad de ver la mitad de la realidad. Blake lo decía con una imagen potentísima. Él podía ver un cardo en el campo y, a través del cardo, ver a un anciano canoso. ¿Y las dos cosas eran ciertas a la vez? Para él sí. Vale, si la imaginación es una especie de lugar, una dimensión de la realidad, está habitada. Aquí es donde Harper introduce una palabra que puede sonar extraña, daimones. Sí, y es fundamental aclarar que no habla de demonios en el sentido cristiano del mal. Recupera el término griego original. ¿Y qué eran los daimones para los griegos? Eran seres intermedios, figuras que están entre el mundo de los dioses y el nuestro. En el folclore son las hadas, los elfos, los genios. ¿En la religión serían los ángeles? Claro. Y Harpur sugiere que, en nuestra época, quizá los alienígenas sean la última manifestación de estos seres. Son los mediadores con el otro mundo, el mundo de la imaginación. Y aquí es donde la conexión con la psicología se vuelve muy, muy evidente. Totalmente. Lo fascinante es que estos daimones son en esencia una descripción mitológica de lo que Jung llamó los arquetipos. Las fuerzas primordiales que moldean nuestras vidas sin que nos demos cuenta. El héroe, la madre, el embaucador. Esos mismos, pero Harpur invierte la lógica moderna. No es que nosotros inventemos personificaciones de conceptos abstractos como la justicia o el amor. Es al revés, ¿no? Son esas realidades psíquicas las que se nos presentan a nosotros. Exacto, con forma de seres o personas. Tienen su propia autonomía. Por eso, en los sueños, nos encontramos con personajes que nos dicen cosas que no sabíamos. ¿De dónde vienen? De ese otro mundo. Hay una cita de Plutarco que Harpur usa y que es demolidora. Quien niega a los daimones rompe la cadena que une a los hombres con los dioses. Es decir, quien niega esta realidad intermedia se queda atrapado en lo puramente literal. Y pierde la conexión con lo profundo. Y además de estos daimones colectivos, la tradición habla de uno muy especial, el daimon personal, nuestro ángel de la guarda. Sí, o nuestro genio particular. El portador de nuestro destino, de nuestra vocación innata, es la bellota que contiene el roble en el que estamos destinados a convertirnos. Esa es la idea del psicólogo James Hillman. Exacto. Harpur cuenta anécdotas maravillosas sobre esto. Por ejemplo, la del violinista Yehudi Menuhin. De niño, le regalaron un violín de juguete y lo estampó contra el suelo. ¿En serio? Sí, en un ataque de rabia. Años después, explicó que sentía que su daimon, el músico maduro que ya habitaba en él, no se rebajó a tocar un simple juguete infantil. Es increíble. O la del torero Manolete, que de pequeño se aferraba a su madre con pánico. Como si una parte de él ya supiera el destino trágico que le esperaba en la plaza. Es la idea de que hay una parte nuestra que conoce el patrón completo de nuestra vida. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Y nuestra época? ¿Tenemos daimones hoy en día? Harpur diría que sí. Pero que los hemos literalizado. Claro, como hemos perdido la visión imaginativa, los convertimos en conceptos científicos que, sin darnos cuenta, describimos en términos míticos. El ejemplo que pone del gen egoísta de Richard Dawkins es perfecto. ¿Por qué? A ver, Dawkins lo describe como un ser inmortal, un replicador que existe desde el principio de los tiempos, que nos posee, que nos creó en cuerpo y alma. Visto así. Es la descripción de una deidad o un daimon. Harpur dice que es una inversión del mito tradicional. La visión antigua diría que el cuerpo es el vehículo del alma, del daimon. La moderna dice que es el vehículo de un gen egoísta. Es una idea potente, pero también controvertida. Eso de elegir nuestro destino. ¿Qué pasa con el sufrimiento, con la gente que nace en circunstancias terribles? Sugiere que se elige eso. Es una pregunta crucial. Y Harpur no lo aborda desde una perspectiva moral de culpa o merecimiento. Lo plantea más como un misterio. ¿En qué sentido? Desde la perspectiva del alma, el sufrimiento no es necesariamente algo a evitar a toda costa. Puede ser el catalizador para la transformación. El plomo que el alquimista necesita para crear oro. Justo. Es una visión muy difícil de aceptar desde nuestro ego, que solo busca comodidad y seguridad, pero es central en esta tradición.
Entiendo. Y hablando de distinciones difíciles, una de las ideas más reveladoras del libro es una que nuestra cultura ha olvidado por completo: la diferencia entre alma y espíritu. Fundamental. Las usamos como sinónimos, pero representan dos movimientos psíquicos completamente opuestos. Analicemos esa dicotomía. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es el movimiento de ascensión, la flecha que vuela hacia arriba, busca la trascendencia, la unidad, la luz, la pureza. ¿Quiere escapar del caos del mundo? Exacto, para llegar a un principio único, abstracto. En psicología se asocia con el ego, con el arquetipo del héroe que quiere conquistar el mundo y ordenarlo. ¿Y cuál es su peligro? El puritanismo, el rechazo del cuerpo, de la tierra, de la oscuridad. Al buscar la pureza absoluta puede volverse rígido, dogmático. Y despreciar todo lo que considera inferior, Eso es. Y en el otro polo tenemos el alma, que es el movimiento contrario. el descenso, el camino serpenteante que se adentra en la tierra, en el inframundo de la psique. No busca la unidad, se deleita en la multiplicidad, en la ambigüedad, en las imágenes, No es trascendente, es inmanente, está en el mundo. enredada en la vida, es húmeda, oscura, conectada a la memoria y a los sueños. El ego entonces sería la encarnación del espíritu. Exacto. Y es necesario, claro. El ego nos da independencia, nos permite actuar. El problema, el gran drama de Occidente, según Harpur, es cuando el ego se infla, se identifica con todo el espíritu y le declara la guerra al alma. El ejemplo mítico que usa Harpur sobre esto es genial. Heracles en el inframundo. Es perfecto. Heracles es el héroe espiritual por excelencia. Fuerte, decidido, orientado a la acción. Pero uno de sus trabajos es descender al Hades, el reino del alma. Pues a la fuerza, blandiendo su garrote, intentando someterlo todo. No entiende que el Hades es un mundo de sombras, de imágenes, un mundo metafórico. Y trata de aplicar su lógica literal y heroica en un lugar donde no funciona. Y solo causa destrucción. No sabe hablar el lenguaje del alma. Es una metáfora brutal de nuestra cultura. Nuestro ego racional intenta someter el mundo del alma con la fuerza bruta. Y las consecuencias son enormes. Cuando el ego destierra al alma, la naturaleza deja de ser un ser vivo, animado, para convertirse en una máquina. Un conjunto de recursos a explotar. Harpur cita a los padres de la ciencia del siglo XVII. Sí, que hablaban de torturar a la naturaleza para arrancarle sus secretos. Es el lenguaje de Heracles en el Hades. Y a nivel personal, ese exilio también tiene un coste altísimo. Claro. El alma, expulsada de la conciencia por un ego que no la soporta, no desaparece. Se convierte en lo que hoy llamamos el inconsciente. Un lugar que percibimos como oscuro, ajeno, amenazante. Y desde ese exilio, el alma nos habla de la única forma que puede. A través de síntomas, de ansiedades, de depresiones. Son sus gritos para que le prestemos atención. Vale, si este es el diagnóstico, si hemos desterrado al alma, la pregunta es obvia. ¿Cómo se la trae de vuelta? ¿Hay un camino de regreso? Lo hay. Y el concepto clave que esta tradición propone es hacer alma. Y la gran metáfora para este proceso es la alquimia. Siempre hemos pensado en la alquimia como un intento un poco ingenuo de convertir plomo en oro literal. Esa era la visión exotérica, la de fuera. Pero la verdadera alquimia, la esotérica, era un proceso psicológico. Una metáfora de la transformación del ser humano. Exacto. El plomo no era el metal, era la prima materia, la materia prima de la vida, el sufrimiento, la depresión, el caos de nuestra psique. Y el oro era el sí mismo integrado. ¿Y cuál era el agente de esa transformación? ¿El fuego que usaban? El famoso fuego secreto de los alquimistas era la imaginación. La capacidad de meditar sobre las imágenes, los sueños, los síntomas, sin juzgarlos ni intentar eliminarlos, Sino calentándolos con la atención. hasta que revelaran su significado y transformaran la psique. Es un trabajo de paciencia, de descenso, de aceptar la oscuridad. Es un trabajo de alma, no de espíritu. Entonces, hacer alma es un proceso de iniciación. Siempre. Implica una muerte metafórica, la muerte del ego literal y controlador, para que puedan hacer un yo más flexible, más imaginativo. Capaz de dialogar con el inconsciente. Los grandes mitos como el de Eros y Psique son mapas de este viaje. Psique tiene que pasar por pruebas terribles para poder reunirse con su amado divino.
Sufrimos, según esta visión, porque nos resistimos a estas iniciaciones. Aquí Harspur dice algo que me parece muy radical, que va en contra de toda nuestra cultura terapéutica. Dice que no debemos buscar un remedio para nuestras crisis. Es una de sus ideas más potentes. Dice que debemos sacarles provecho para autotransformarnos, Una crisis no es una enfermedad a erradicar. sino una oportunidad. Es el alma llamando a la puerta, pidiendo un cambio profundo. Intentar curarla rápidamente con una pastilla es como decirle a Heracles que no baje al Hades. Es negarse a la iniciación, Y la muerte física sería entonces la iniciación final. la última y definitiva. Y las experiencias cercanas a la muerte nos dan pistas fascinantes sobre cómo podría ser. Uno de los elementos más comunes es la revisión vital. La persona no solo ve su vida como en una película. Es más que eso. Experimenta el efecto que sus actos tuvieron en los demás. Siente la alegría que causó y, sobre todo, el dolor que infligió. Pero desde el punto de vista del otro. Es una idea abrumadora. En esa revisión, dice Harpur, el azar y el destino se revelan como dos caras de la misma moneda. Exacto. La metáfora que utiliza es la de un bordado. Mientras vivimos estamos en el reverso del tapiz. Vemos hilos sueltos, nudos, caos, Un desorden sin aparente sentido. Nos parece que todo es fruto del azar. pero tras la muerte, al pasar al otro lado, Vemos el anverso del bordado. Y descubrimos un patrón coherente, intrincado y con una belleza sobrecogedora. Comprendemos que cada hilo, cada nudo, cada color, incluso los más oscuros, eran necesarios para crear el dibujo completo, el propósito no estaba en un punto final. sino en la belleza y la totalidad de ese patrón. En definitiva, y para ir concluyendo, la propuesta de Patrick Harpur no es un conjunto de respuestas, sino más bien una invitación a cambiar la mirada. Completamente. Es una llamada a reencantar el mundo, a reconocer que tiene una dimensión imaginativa, un alma, que hemos ignorado. Nos invita a aprender a vivir en esa tensión creativa entre el espíritu que busca ascender y el alma que necesita descender. Entre lo uno y lo múltiple. Y sobre todo, a entender la vida no como un problema que hay que resolver, sino como un misterio que debemos experimentar. Un misterio que quizá ya tiene un guión escrito por nuestro Daimon. El propósito, sugiere Harpur, podría ser ese, realizar el plan secreto que nuestro daimon trae a este mundo. Pero la respuesta final no es una meta, sino el propio camino. Hay una frase de Heráclito que resume toda esta visión a la perfección. El camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo. Nos dejas con una reflexión final muy potente. Quizá la pregunta que podemos llevarnos de este análisis es esta. Si el alma se comunica a través de mitos, sueños e imágenes, y nuestra vida es su manifestación, ¿qué relato, qué mito está intentando contar nuestra propia vida en este preciso momento? ¿Y qué deidad, qué arquetipo, qué daimon la está rigiendo sin que nos demos cuenta?